Egunon. Badakizu, guretzat aurten eta hurrengo urteetan oso importantea izango dela, seigarren plana, baina nik hemen eta gaur ez dut askorik horri buruz hitz egingo. Habrá ocasión de poder hablar en otras circunstancias del plan. Hoy quiero quizá tomar un poco distancia de lo que son las preocupaciones pastorales inmediatas y quizá pensar con más libertad sobre lo que me parece que son, digamos, las capacidades, las limitaciones, las dificultades que la Iglesia, en esta dimensión tan importante como es la reflexión desde la fe, la reflexión teológica, puede tener planteadas a nivel específicamente europeo, pero también a nivel global, en esto que ya muchos dicen y hablan de que no es sencillamente un cambio más, un tiempo de cambio, sino es pues un paradigma que está cambiando en muchas dimensiones y en muchas cosas de lo que han sido elementos fundamentales de la vida tal como se ha conocido en generaciones hasta ahora, ¿no? Quiero iniciar la reflexión con unas palabras de Francisco a la Comisión Teológica Internacional. A los teólogos les llama pioneros y les dice que tienen un papel esencial en el diálogo de la Iglesia que tiene con las culturas y con los contextos históricos. Les dice que ese diálogo ciertamente tiene que ser un diálogo crítico, pero que tiene que tener también una actitud benévola. A mí me parece que esto es muy importante ya como entrada. Libertad crítica, pero también una cierta benevolencia a la hora de entender que esta Iglesia, con sus limitaciones, con sus procesos, pues puede ser objeto de críticas muy duras que en cierto sentido y en ciertos análisis pueden estar justificados, pero del punto de vista de lo que es una persona de fe que desde dentro está reflexionando y tiene un deseo también de aportar, pues también eso significa un estilo. Les dice que, bueno, pues la misión de la teología es fascinante, pero es también arriesgada. ¿Por qué? Porque puede ser fría, puede hacerse con aridez de corazón, puede hacerse también con orgullo, y en ese sentido refleja y recuerda unas palabras de San Francisco de Asís, que en una carta que le dirige a Antonio de Padua, entre otras cosas, le dice: me agrada que enseñes la Sagrada Teología a los hermanos, con tal que en el estudio no extingas el espíritu de santa oración y devoción, ni pretende que la teología promueva la oración y la devoción, al menos le pide que no la extinga, pero al mismo tiempo considera que es un elemento que es importante y valioso en la vida de la Iglesia. Los teólogos ayudan en una tarea que de alguna forma todos, conscientes o inconscientemente, estamos haciendo, que es contribuir en la inteligencia de la fe, es decir, ayudar a engendrar esa fe de la Iglesia y a desarrollarla, pero siempre teniendo con una preocupación muy clara y muy en la cabeza la misión. No se trata de hacer un estudio intelectual o de diseccionar, digamos, con mucha capacidad técnica determinada cuestión, sino se trata siempre de no perder también esta razón de ser fundamental en la que estamos todos unidos, que es la misión de la Iglesia, que es que el Evangelio se conozca, que el Evangelio se entienda, que el Evangelio sea significativo para la vida de las personas, ¿no? Entonces, pues, quiero traer unas palabras de San Agustín aquí, en esta introducción, que dijo que tengo que entender para creer. Obviamente, eso se supone que es uno de los elementos fundamentales de la razón de ser y de existir de la teología. Pero, dice San Agustín, también lo es lo que digo yo con el profeta. Más bien, cree para entender. Aquí tenemos entonces una tensión entre los dos elementos, el elemento del estudio, el elemento que podíamos simbolizar en una silla y una mesa de estudio, y el elemento de lo que podríamos identificar como experiencia de fe, que fundamentalmente podríamos incluso concretarla en todo lo que es la experiencia espiritual oracional. Y en ese sentido la tensión estaría entre la silla y el reclinatorio, por poner dos imágenes así simbólicas, que pueden resumirnos un poco lo que ha sido una tensión en la historia de la teología, ¿no? Y el primer apartado en el que quiero centrarme justamente quiere hablar un poco de esto, de cómo ha ido evolucionando así a grandes rasgos y de manera
muy sintética y más bien sugerente o sugestiva, como he visto yo efectivamente que ha ido evolucionando la tensión entre lo que podríamos llamar la silla del estudio y el reclinatorio de la oración, como dos elementos que representan dos polos que van evolucionando y que también esos polos y esa tensión tiene mucho que ver con muchas cosas y tiene mucho que ver también incluso también con el hecho de cómo se percibe o cómo se perciben las vocaciones nuevas al sacerdocio en la Iglesia, pero eso, bueno, luego a cada uno que saque sus conclusiones. Yo voy a hablar ahora un poquito elevándome con este privilegio que tiene, digamos, el teólogo de elevarse un poquito sobre la realidad, ¿no? Entonces, primero, vamos al mismo Evangelio. En el mismo Evangelio vemos ya que hay interpretaciones de comunidades que están en situaciones distintas y en ese sentido también hay un componente también de una gran riqueza, ¿no? Y que refleja cada aspecto del Evangelio, de las cartas paulinas, unas dimensiones de lo que es el misterio enorme y riquísimo de Dios, ¿no? Y es que efectivamente la encarnación no solamente se produce con Jesús, sino se produce en cualquier momento que una comunidad cristiana recibe esa tradición, recibe ese mensaje y tiene que hacerlo vida para la gente y para las cuestiones significativas del contexto. Entonces, esta matriz, que ya desde el primer momento es plural, ya desde la misma escritura, desde luego también es plural como tarea eclesial, ¿no? Por citar solamente una palabra, la de 1 Corintios, Pablo, que con los judíos se hace judío, con los que están sin ley se hace como si él también no tuviera ley para ganar, el tema de la misión, a los que están sin ley, y se hace débil con los débiles para ganar a los débiles, se hace todo con todos para salvar a todos, si es posible o si fuera posible. Historia, bueno, pues rápidamente, o sea, el siglo II, el siglo III es los siglos del espíritu apologético, de los primeros padres de la Iglesia. Hay un elemento martirial que es muy importante en toda esa reflexión. Se empieza a abordar la cuestión de la relación entre el orden político, con el orden político y el orden religioso, o de la fe con el orden político. Sabemos la fuerza enorme que tenía en aquel contexto la institucionalidad romana. Una iglesia que, bueno, pues ahí tiene que empezar a buscar su sitio y empezar a hacer reflexiones que le sitúen también en ese contexto. Pero luego ya en un segundo momento, ya en el siglo IV al siglo VI, son los siglos que conocemos de los grandes concilios, la especulación teológica ya es muy fuerte y también hay un contexto de polémica con una serie de grupos que tiran por un lado, tiran por otro. La ortodoxia no está bien definida, está todo el terreno en muchos aspectos abiertos, controversias trinitarias, controversias cristológicas. De una u otra forma todos hemos oído hablar de estas cuestiones. San Agustín es claramente una figura central en ese momento, que también en su tarea de, entre comillas, combatir herejías y formular también una antropología cristiana y sobre todo una teología de la historia y una primera comprensión de lo que es la dinámica escatológica que marca muchísimo lo que es el pensamiento posterior. Y luego llega también en esos siglos el monacato como reacción a esa iglesia que está perdiendo identidad, la experiencia desde el desierto, la teología de la lectio, empieza a abrirse también una determinada lectura de lo que está en el origen de todo lo que ha sido luego el desarrollo de la ciencia bíblica, de la exégesis bíblica. Entonces, bueno, pues ahí vemos como el péndulo que en un momento determinado pues iba hacia lo teológico, lo especulativo, en este momento también empieza a volverse también en algunos ambientes cristianos como reacción y como defensa de lo que es la identidad cristiana que se considera que se está diluyendo, pues hacia esta experiencia más oracional, ¿no? Si vamos ya más adelante al siglo XII, pues el reto de la teología y el reto de otras religiones y la implicación, sobre todo la implicación de la filosofía, y bueno, por supuesto, la lectio se convierte ya en cuestio, y lo que son elementos experienciales y poco estructurados se convierten en un deseo de hacer una gran concepción que explica todo lo que es el mundo, todo lo que es la vida y que incluye elementos de todo tipo en una integridad que, bueno, pues en este momento sería imposible pretender, pero que Santo Tomás no solo lo pretendió, sino que consiguió también resolver a su manera, pero ya en ese momento ya también hay tensión. Santo Tomás se presenta como una persona que, influida también por la filosofía pues de Aristóteles, a la que ha recuperado y ha integrado en un sistema cristiano,
pues tiene, a algunos no les gusta porque les parece que se están perdiendo, la cosa no es tanto de razón, sino es de otras cosas, y está todo el tema de San Buenaventura, pues eso, Guillermo de Ockham, y sabes, su famosa navaja, y toda una serie de elementos que cuestionan lo que es esa pretensión tan radical o esa pretensión tan integrante que tenía Santo Tomás de poder hacer la gran teología, síntesis teológica tomista, ¿no? Y quiero solamente aquí citar un texto que me parece particularmente interesante porque refleja esa dificultad que algunos tenían de aceptarle a Santo Tomás y esa gran síntesis o esa concepción racional o racionalista de lo que es el mensaje cristiano o su posibilidad de articularlo así. Dice San Buenaventura, y así, no pudiendo nada a la naturaleza y poco a la industria son los trabajos de las personas, ¿no? Se puede poco con eso, ha de darse poco a la inquisición, a las preguntas, a las cuestiones, y mucho a la intuición, poco a la lengua y muchísimo a la alegría interior, poco a las palabras, al discurso razonable, la alegría interior, la experiencia de Dios, poco a la palabra y a los escritos, y todo al don de Dios, que es el don del Espíritu Santo, poco o nada a la criatura, todo a la esencia creadora, esto es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si tratas de averiguar cómo sean estas cosas, pregúntalo a la gracia, no a la doctrina, al deseo, no al entendimiento, al gemido de la oración, pero no al estudio de la lección, al esposo, pero no al maestro, a la tiniebla, pero no a la claridad, a Dios, pero no al hombre, no a la luz, sino al fuego que inflama totalmente y traslada a Dios con excesivas unciones y ardentísimos afectos. Es un texto extremo, que es en ese sentido provocador y que de alguna forma refleja lo que han sido siempre tendencias que han existido también en la Iglesia Católica, aunque han sido minoritarias y nunca se han convertido en la norma, pero que de alguna forma lo que hacen es afirmar que efectivamente razón y fe son dos cosas distintas, no son tan fácilmente articulables como algunos pretenden, y en ese sentido pues ahí se abre con todo este pensamiento pues una apertura, una puerta muy grande a la Reforma protestante. Y claro, si nosotros nos centramos solo en la experiencia de Dios y en la absoluta capacidad que tiene Dios de decirnos lo que le parezca y no tenemos ninguna capacidad de argumentar, pues todo el mundo, digamos, de la razón y todo el mundo del que Dios se ha retirado, que es el mundo de la ciencia, etcétera, queda abierto para que se convierta en autónomo, el mundo de la política también, y en ese sentido pues ahí se sientan las bases de lo que es, digamos, primero la Reforma protestante y luego pues todas las secularizaciones de las que hemos ido viendo que se han ido produciendo, ¿no? Bien, entonces, péndulo teológico, una vez más, en tensión. Siglo XVI, nuevos carismas, voy a ir muy rápido aquí, el Kairós transforma la faz de la Iglesia Católica en una iglesia militante con una serie de santas y santos que son fundamentales, de honda espiritualidad, comprometidos con los pobres, con los enfermos, con las juventudes, con la educación, tantas y tantas órdenes religiosas que se crean en ese tiempo, la experiencia también de descubrimiento de nuevos mundos y el cuestionamiento que eso genera en preguntas y en reflexiones también de derecho respecto a lo que es los derechos humanos, lo que es identidad humana, etcétera. Sabemos todo lo que pasó, digamos, las tensiones que se produjeron también en España en los diferentes debates sobre si los indios tenían o no tenían alma, o si tenían dignidad o no, y todo lo que eso supone. En fin, no voy a insistir en eso, pero bueno, ahí está también los inicios de lo que es la misionología y la reflexión misionológica. Entonces, desde la modernidad hasta ahora, pues ha habido muchas cosas que yo creo que son más conocidas. Yo quisiera limitarme a subrayar algunos aspectos que me parecen que son innovaciones fundamentales, ¿no? Primero, el auge de los estudios escriturísticos, que es ya en una clave muy distinta a lo que fue, digamos, la aproximación de la lección de los monasterios, del movimiento monástico. Segundo, el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia, como elemento ya más reciente, muy importante. Y tercero, por supuesto, la profunda renovación, tanto teológica como pastoral, que supone el Vaticano II, que todavía está en desarrollo y que ha sufrido, como sabéis, muchas tensiones y muchas interpretaciones y las sigue sufriendo. Bueno, entonces, vamos, esto sería, digamos, el primer apartado. Entonces, la charla tiene
3 apartados. El último es ya de conclusiones, que es de conclusiones, de últimas reflexiones. Pero, mientras tanto, yo quiero centrarme sobre todo y desarrollar lo que me parece que es este segundo apartado, que tiene también varios subapartados, y os los planteo para que tengáis una idea así más o menos clara o sistemática de por dónde vamos a ir. Primero, estamos en un nuevo horizonte, o sea, cuáles son los retos que hoy tiene la teología. Y lo primero que quiero decir, algunas palabras, es una época que todavía no acaba de saber exactamente lo que es, porque sabemos lo que fue la modernidad, luego no sabemos si el nombre posmodernidad es adecuado, entonces pues tenemos aquí una especie de impasse, ¿no? Eso sí, hay un cambio, digamos, en actores al que me quiero referir, no solamente en el conjunto de lo que llamamos globalización, sino en la estructura de poder general, pero también en la Iglesia. Luego, que ha surgido con muchísima fuerza la ecología como un nuevo modo de autocomprensión. Y luego lo que podríamos decir, alguna palabra sobre la revolución científica y tecnológica que estamos viviendo, y algunos dicen padeciendo, pero la mayoría celebra. Y luego, pues eso, esta situación sobre lo que está pasando con el tema de la sabiduría, el conocimiento, y la información y la verdad o no verdad de las cosas. Bueno, pues esto así un poco rápidamente, por decir, lo primero ya básicamente lo he dicho, pues están los grandes relatos que han existido, el relato cristiano que de alguna forma simboliza, por ejemplo, la comprensión global que presenta no solo Santo Tomás, pero fundamentalmente, si tenemos que ir a un ejemplo, es esa. Y luego lo que ha estado funcionando todavía en la vida de las personas, que no es teología sistemática, pero sí es, de alguna forma, una concepción unitaria de lo que es el nacer, lo que es el vivir, lo que es el morir, lo que es el destino de nuestra vida, el sentido de lo que hacemos, del sufrimiento, etcétera. Todo ese que podríamos llamar gran relato cristiano, que ha tenido capacidad de explicar la realidad en su conjunto, y de movilizar tanto la conciencia como la dinámica social de muchísimas generaciones y millones de personas, que sabemos que, bueno, pues es sustituido en un momento determinado, los siglos XVIII y XIX, sobre todo por el gran relato de la modernidad y de la emancipación. Pero bueno, ya sabemos lo que sucede en el siglo XX y las preguntas que empiezan a plantearse sobre si ese relato emancipador realmente tiene sentido, tiene verdad, tiene capacidad para explicar o tiene muchos agujeros, y entonces empiezan a abrírsele los agujeros. Y hoy pues diríamos que lo que prima un poco en nuestros ambientes, en parte es una todavía, diríamos, simple confianza en la ciencia, pero en parte también es un pesimismo existencialista y una apertura de alguna forma hacia un cinismo que quizá empieza filosóficamente o se plasma, algunos dicen sobre todo, como nihilismo ya en la filosofía de Heidegger, pero bueno, eso está discutido, pero hay elementos muy importantes. En todo caso, una especie como de cuestionamiento que se está reflejando, digamos, en pues en estas revueltas que se llaman populistas y que de alguna forma reflejan un montón de frustraciones y un montón de miedos de cara al futuro, ¿no? Porque la política parece que no funciona, la economía sabemos la dureza que impone y todas esas cuestiones están ahí, ¿no? Bien, una especie de impasse que nos hace que nosotros no acabemos de saber todavía qué está pasando o no sabemos si nos hemos metido en un proceso, digamos, de cambio radical que no sé si se va a poder mantener o serenar en algún momento para podemos dar nombre a lo que nos está pasando, pero en este momento no sé. Hay mucha confusión incluso acerca de si el nombre posmodernidad es un nombre que ya define todo lo que está sucediendo y todo lo que va a poder pasar antes de que encontramos, quizá, ojalá, no lo sé si será posible, un momento de serenidad para valorar esta fase como una fase que viene detrás de la posmodernidad y tiene unas características que podamos reconocer e identificar de manera sistémica. Bien, entonces, emergencia de nuevos factores. Bueno, pues ya sabemos que ahí tenemos todavía algún coletazo de lo que fue el mundo de Yalta. Se supone que la OTAN y se supone que Rusia y que ya estaba superado, ahora vemos que no está superado, con la crisis de Ucrania que tiene elementos ahí, pero realmente esto hay que contextualizarlo ya en un contexto muy diferente. Ya no es el mundo de Yalta, es otro mundo totalmente distinto, hay actores nuevos, los tigres asiáticos, hemos oído hablar de ellos, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Hong Kong,
Hemos oído hablar también de los BRICS, y los BRICS que son realmente muy significativos, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Estos son significativos, ¿por qué? Porque suponen el 40% de la población mundial. Ellos solos, solo ellos. Y mirar de estos cuántos están apoyando las posiciones de Europa, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. Entonces, solamente como hecho, ¿no? Y entonces, pues ahí hay cambios profundos. Y de hecho, pues la demografía de Europa se está sosteniendo pues, gracias a los que vienen. Y cada vez parece que eso va a ser más claro, porque por mucho que pongamos campañas para animar a la gente a que tenga hijos, pues no sé qué éxito se va a poder esperar de esas campañas. En todo caso, bien está que se intente, pero me parece que si la solución es dar 300 euros por hijo, etcétera, bueno, pues eso afecta a un determinado elemento de lo que puede ser, digamos, el problema, que es el tema de que los hijos dicen, yo no lo sé, pero me imagino que es verdad, los hijos son muy caros, ya. Entonces, pero hay otras cosas clarísimamente que están pasando aquí, y si no, no tenéis más que ver cómo va evolucionando el número de personas entre 30 y 50 años que viven solas. Ya está, eso pues no tenemos que pensar mucho más. Eso y tomarnos en serio esos datos no creo que sea que también vivir en pareja sea caro, será otra cosa. Será costoso, será difícil, será lo que sea en este contexto en el que las relaciones pues son lo que son y cada vez son, digamos, más digamos, provisionales, ¿no? Bien, pero la realidad es que el futuro, digamos, demográfico de Europa depende de la migración y, curiosamente, tenemos la contradicción de que si hay un elemento crítico que ha transformado todo lo que es el panorama político europeo, justo es la migración. Mirar cómo el elemento central de los partidos en Italia, en Austria, en Francia, en Holanda, los partidos de derechas y los partidos que se han situado todavía a más derecha, en una posición más dura de derechas que los partidos tradicionalmente conservadores, es justamente el tema migratorio. Luego también hay un elemento de identificación nacional muy fuerte, lo vemos aquí también con Vox, pero el tema migratorio es crítico, es esencial. Entonces es curioso la contradicción en que realmente ya empieza a ser muy significativo que las pensiones le estén pagando los trabajadores migrantes. Por otro lado, el problema que tenemos en la política fundamental, que rompe la unidad que ha existido, digamos, y la legitimidad de la democracia, si hay que elegir uno, es el tema migratorio. Bueno, pues ahí están una serie de cuestiones importantes. Hay unos datos, tengo aquí, pero no voy a insistir mucho en eso. A mí me parece que es importante hablar de África, porque África en este momento tiene 1.000 millones de personas y calcula que el continente africano se va a convertir en el primer acontecimiento demográfico del presente siglo, sin duda, que se va a triplicar a 3.000 millones de personas la población africana a lo largo de este siglo. Entonces, pues, me parece que va a ser fundamental. Bueno, por supuesto, la edad media de la población africana son 18 años. Podéis imaginar lo que eso significa también como contraste de una sociedad como la nuestra que está disminuyendo. Y quiero decir solo una cosa respecto a la Iglesia, porque estos no son elementos que están pasando por ahí. El otro día estaba yo celebrando en el Día del Pilar en la parroquia del Pilar y, bueno, pues al final, pues allí estaba un sacerdote, que ha venido de China y que habla perfectamente castellano y que, bueno, pues va a estar colaborando aquí, etcétera. Podemos hablar de los chinos, podemos hablar de los africanos que tenemos entre nosotros, podemos hablar de los latinos, podemos hablar de que efectivamente no solamente la gente va a venir, sino que, y en ese sentido, todo lo que ha sido una identidad muy definida de lo que ha sido, bueno, no el pueblo vasco de la Chapela, pero sí el pueblo vasco de la migración. Eso estaba ya más o menos asentado, pero en este momento esto está también abierto a un montón de eventos y de situaciones de los que no hemos caído en la cuenta, yo personalmente. Y nuestro problema, yo voy a hablar una cosa de pastoral, o sea, yo estoy convencido de que la Iglesia española y la Iglesia vasca todavía no se ha enterado de esto, no se ha enterado. No se trata solamente de abrirles la puerta para que entren que se sienten en el tercer banco a leer a la misa, se trata de mucho más.
Y bueno, pues esto está ya hecho y está visto en muchos sitios, pero aquí no hemos sabido hacer eso y entonces tenemos un problema también de integrar a la gente. En todo caso, queramos o no queramos, el factor, digamos, migratorio va a ser un elemento fundamental crítico en una perspectiva de una iglesia aquí dentro de 50 años. Y por eso mismo, me parece que es muy importante que lo pensemos y es muy importante que la teología y la reflexión teológica nos ayude, ¿eh? Pero es que eso en lo que se refiere a la diócesis, pero lo que se refiere a la iglesia global, porque nosotros formamos parte de una iglesia global, aunque quizá en Bilbao se nos olvide de vez en cuando esto, pero en lo que se refiere a la iglesia global, ¿qué está pasando? Pues mira, antes de ser objeto de interpretación y de reflexión por parte de la teología y de definición por parte del magisterio, el sensus fidei se vive y se forja en la palabra, en la experiencia de la Eucaristía, en la experiencia de los encuentros, y eso se está produciendo todas las semanas en millones de sitios, y eso está cuajando un determinado estilo, no solo celebrativo. Está claro que hay una descentralización cada vez mayor de, bueno, los cardenales lo veis en el consistorio, ¿no? Cómo se está, en los próximos consistorios que está haciendo Francisco a la hora de meter gente de fuera, que eso refleja, aunque no sea totalmente, pero está reflejando ya, digamos, la enorme diversidad que se está produciendo. Hay muchas cuestiones ahí y esto afecta a muchísimas cuestiones de teología, a muchísimos temas teológicos, y yo no puedo aquí entrar ni siquiera ni a plantearlos, pero ahí están, ¿no?, como elementos importantes. Bueno, respecto a la ecología, que creo que es un tema que está ya muy asumido en muchos ambientes, yo no quiero decir mucho, pero los que habéis estudiado conmigo en moral social, recordaréis que yo presentaba como argumentos de lectura un artículo que se escribió en 1967 por un tal Lynn White, que se titulaba Raíces históricas de la crisis ecológica, y prácticamente le culpaba al cristianismo de ser responsable de todo lo que ha sido, digamos, esta filosofía depredadora que nos ha llevado a donde estamos y que nos hace muy difícil que podamos salir rápidamente o fácilmente de esta situación, ¿no? Entonces, pues, básicamente, bueno, pues el argumento que hace White es este, ¿no?, muy sencillo. La Escritura dice: crecer, multiplicaos y dominar la tierra. Bueno, pues eso se ha cumplido y se ha considerado una máxima que está también en perfecta sintonía con lo que es la antropología cristiana. El ser humano está en el centro de... La Tierra ya no sabemos que no está en el centro del mundo, pero todavía Bilbao solo, pero el ser humano está en el centro de... Y luego pues hay una ruptura radical entre lo que es el ser humano y todo lo que no es ser humano, que está al servicio del ser humano. Y al servicio en diferente... Ahora se habla, los gringos hablan de stewardship, o sea, de... No sé cómo se puede traducir esto, porque no, mayordomía no es buena palabra por el uso que tiene la palabra. Allí intentan, en las comunidades hispanas lo traducen como mayordomía o como corresponsabilidad, pero corresponsabilidad es demasiado amplio. Pero bueno, es decir, tenemos la responsabilidad de administrar nuestros bienes y de administrar los dones personales que tenemos y de administrar también esta casa común. Bueno, pues eso sabemos, no voy a insistir aquí porque además hay un seminario y hay muchas cosas, pero yo no quiero solamente llamar la atención sobre un aspecto, y es que yo creo que lo que está pasando en el tema ecológico de alguna forma refleja de manera definitiva respecto al discurso moderno o de la modernidad de un límite respecto al cual no tenemos control. No tenemos control. Hay algunos que sueñan ahí con no sé qué invenciones tecnológicas que van a conseguir revertir no sé qué tal, pero es que eso es terriblemente, no solo peligroso, me parece que es completamente falso, esa pretensión. Pero más allá de eso, la inmensa mayoría de la gente nos damos cuenta de que efectivamente no existe control, que existe, y de pronto aquí tenemos una herida profunda en el imaginario cultural de la modernidad, que, como digo, está todavía muy vivo en lo que es las conversaciones de bares, etcétera, que consideran que la ciencia puede arreglar esto, lo otro, ha arreglado la pandemia. Mira, efectivamente, en cambio el otro discurso no vale para nada, el discurso de la filosofía, el discurso de la historia, lo que hace falta es especializarnos más y estudiar más ciencia. Bueno, esas cosas que en diferentes versiones más o menos ilustradas se pueden oír todavía en muchos ambientes, ¿no? Bueno, pues ahí está. Realmente hay una grieta profunda. Esto no lo controlamos, esto se nos impone y esto de alguna forma indirectamente reintroduce la idea de trascendencia. Es decir, existen realidades que no pueden ser humanamente manipuladas.
Y ahí yo creo que tenemos una oportunidad para colaborar y encontrar espacio común y reflexión con muchas personas, ¿no? Y con muchos grupos, y yo creo que sí hay. Pero bueno, ahí vamos. Entonces ahí tenemos todo un tema que yo creo que se está desarrollando y se va a seguir desarrollando, y ciertamente también que es un elemento que aparece en el plan, y que vamos a darle importancia y vamos a intentar aterrizarlo, porque si no, me temo que esto... o si tenemos demasiadas pretensiones de que vamos a conseguir no sé qué cambios radicales, digamos, en la estructura económica mundial, o si sencillamente nos quedamos solamente con la repetición de lo que dice muy bien la Laudato Si, pero que todavía que hay que aterrizar, pues entonces pues no vamos a acertar. Bueno, revolución científico-técnica, ¿qué os voy a decir? Inteligencia artificial, ingeniería genética, nanobots, todas estas cosas que dan miedo auténticamente, pero detrás de todo esto, detrás de una enorme transformación que se está produciendo, detrás de una tremenda experimentación de la que no tenemos ni idea, porque solamente nos dicen lo que interesa o lo que conviene, y según indiferentes dosis, pero que la experimentación va mucho más allá de lo que se pretende, porque los comités de ética tienen la capacidad que tienen para controlar determinados tipos de desarrollos experimentales. Una y otra vez, y de manera ya definitivamente radical, lo que existe aquí es que ¿qué es la naturaleza humana? Esta es la gran cuestión, y es una cuestión crítica en toda la reflexión teológica, y podríamos aquí estar hablando horas respecto a lo que significa naturaleza humana y las dificultades que tiene este concepto, pero al mismo tiempo la enorme importancia de defender que efectivamente detrás de esto, por mucho que sea discutible muchas cosas que se han dicho, y algunas son burradas, hay algo crítico que defender, porque si no hay nada que nosotros podamos identificar como elementos que realmente definen y caracterizan este ser humano como diferente al mundo animal, como diferente al mundo, digamos, de la creación, como específico, entonces, ¿pero qué pasa? Que se está debilitando totalmente. No digo la reflexión sobre la naturaleza humana, sino lo que eso significaba a nivel incluso, vamos a traducirlo de otra forma, humanismo. Humanismo es una palabra que muchos pueden respaldar, que muchos pueden refrendar, pero en realidad cuando uno cuestiona radicalmente la naturaleza humana, cuando uno se abre a todo tipo de experimentación, cuando resulta que esa, digamos, flexibilidad y ductilidad que tenía todo el mundo, porque el hombre podía hacer lo que le daba la gana, ahora resulta que el mismo sujeto humano se convierte en un ser absolutamente dúctil con el que se puede hacer lo que nos da la gana, o lo que les da la gana a algunos, porque no creo que vamos a votar en esta. Esto más bien la cosa se define en determinados consejos de administración. ¿Qué es lo que vamos a experimentar y dónde vamos a ir? Entonces, tenemos un problema, pero tremendo. Entonces, nosotros no vamos a resolucionar el problema. Pero al menos, primero creo que es muy importante para la teología darse cuenta que efectivamente no estamos preparando ni estamos respondiendo bien a ese desafío. Y ese desafío, aunque sea con debilidad, aunque sea no sé, con humildad, pero tiene que ser un elemento central de nuestro planteamiento, de nuestra preocupación, de nuestro foco, un tremendo campo de investigación que existe aquí, ¿no? Bueno, entonces, atomización del conocimiento, dispersión comunicativa y posverdad. Pues empiezo con una cita de un poema de Eliot, se llama La Roca, que dice: ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? Siguiente línea. ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? Podríamos añadir nosotros. Tercera línea. ¿Dónde está la información que se ha perdido en la batalla de los relatos? Ya no, la verdad ya no existe. Lo sabemos. Lo sabíamos hace tiempo, pero ahora ya esto ya se está absolutamente diseminado, esta duda. Bueno, también ahí vivimos una gran contradicción, porque la gente no puede levantarse por la mañana si creyera que no hay verdad, no puede discutir sobre nada si no creyera que efectivamente hay algo que hay que salvar. No puede enfadarse si realmente no está convencido de que hay un bien que hay que preservar. Entonces estamos funcionando siempre en esa concepción inevitable de que efectivamente hay verdad, alguna verdad, en alguna cosa que hay que defender, pero luego por otro lado el discurso es terrible, o sea, terrible, y ya está totalmente extendido, y ya, bueno, pues hasta o sea, en los periódicos se supone que eran serios,
pues sí que cuidaban un poquito el asunto, aunque por supuesto elegían los titulares, etcétera, para contar la historia, pero es que ahora ya, vamos, ya no hay verdad, no hay hechos, es todo la batalla del relato para arriba y para abajo, ¿eh? Bueno, y entonces, en esto hay otra cuestión en la que yo hablé justamente en la homilía de la inauguración de la Universidad de Deusto, que es, digamos, la tendencia del conocimiento a la especialización. Entonces, hay vamos, es tremendo lo que está pasando. Bueno, la universidad siempre ha sucedido, ¿no?, que en esta aula estaban hablando de, el profesor de psicoanálisis daba una interpretación en la misma facultad sobre lo que era, digamos, las claves de la conducta y el comportamiento humano. En la otra aula había un profesor conductista que daba unas claves radicalmente diferentes y los dos convivían perfectamente en la universidad, y las claves de unos y de otros eran imposibles de cuadrar, porque uno decía una cosa y a uno decía blanco y el otro decía negro. No importa, ahí va cada uno, y los dos tenían que presentar sus especialidades, escribir en sus revistas respectivas, hacer sus contribuciones para que, ¿no me entiendes?, todo cómo funciona la universidad. Pues bueno, esto también está pasando en la teología. Está especializándose de una forma muy seria, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, en el tema exegético, pues yo veo que existe una atomización creciente también de los estudios, de las disciplinas, etcétera, ¿no? Y esto es un problema, porque en la ciencia, entendida como conocimiento especializado y compartimentado, pues bueno, pues la síntesis no se pretende, aunque necesitamos síntesis para andar por casa, cada uno tiene sus propias síntesis, pero en la ciencia no lo pretende, la Universidad de Deusto no lo pretende, ¿no?, como, digamos, universidad abierta a lo que es la reflexión especializada en las diferentes carreras que tiene, ¿no? Se supone que hay un trabajo interdisciplinar, pero bueno, en fin, ya sabemos lo que da de sí eso y hasta qué limitaciones tan grandes tiene. O sea, entonces, ¿qué pasa? Pues que yo personalmente diría que también en los estudios exegéticos existe esa dificultad, y aunque no pretendamos hacer la síntesis de Santo Tomás, no podemos renunciar a pensar que efectivamente nuestra respuesta tiene que tener una cierta unidad y tiene que tener una cierta capacidad de integridad, y quizá no todos tienen que hacer, pero algunos tienen que hacer ese esfuerzo por decir las cosas de manera significativa e intentando no recoger todo, porque es imposible, todos los resultados de especializaciones y de todo eso, ¿no? Pero a mí me parece que eso es necesario mantenerlo como un bien, porque la disgregación y la atomización del conocimiento teológico en un sinfín de conocimientos que tienen poca comunicación realmente puede no revelar, sino ocultar lo que es la sabiduría divina y lo que es la unidad del mensaje evangélico y del querigma. Entonces, ahí hay, no te digo que lo resuelvas este año en la Facultad de Teología. Yo creo que es algo que nos tiene que preocupar y que de alguna forma tiene que hacernos intentar hacer algunas cosas, ¿no? Luego, la segunda cuestión que diría, que me parece también muy importante, yo creo que hay que, más allá de lo que sea, digamos, eso que he dicho como, digamos, crítica, como esa especialización también y atomización dentro de los estudios exegéticos, a mí me parece que la teología tiene que vincularse mucho más profundamente a una base escriturística. Entonces, yo no sé cómo se hace eso, yo no sé lo que significa, pero yo creo que lo primero que deberíamos intentar hacer es perseguir, es cuidar una unión esencial entre reflexión teológica con base de la escritura. Pero bueno, estas son ideas que, no sé, me parece que son importantes, pero tampoco, ya digo que... Bueno, entonces tenemos esta situación de la disgregación del conocimiento, que se convierte en información, y ahora también en cuestionamiento de la información, en las batallas estas de los influencers, que, bueno, pues es una nueva forma completamente distinta y sorprendente, inesperada hace 20 años, de cómo se va conformando la opinión pública, ¿no? ¿Dónde quedan los filósofos? ¿Dónde quedan los pensadores? ¿Dónde quedan los sabios? Pues bueno, no digo yo que no tengan peso en algunos ambientes, pero es que esos ambientes se están reduciendo mucho. Y ahí tenemos a Donald Trump, que con 280 caracteres es capaz de crear opinión, de alimentar, digamos, entre comillas, pensamiento, o en todo caso, digamos, opciones políticas, y bueno, pues de mover a un montón de gente
bueno, ya conocemos lo que pasó y lo que sigue pasando, porque todavía eso está muy lejos de ser pasado. Bien, no voy a insistir más sobre eso. Lo único que quería decir es que a mí me parece que hay que hacer un replanteamiento también en la doctrina social de la Iglesia, que normalmente ha estado centrada en cuestiones relacionadas con el trabajo y cuestiones relacionadas con la economía, pero que es que hay muchísimas cuestiones que son sociales y que están apareciendo en esto que estoy diciendo aquí, ¿no? Y que, pues eso, ¿no? O sea, hay que ampliar un poco lo que significa reflexión social como doctrina social, ¿no? Y el papel indispensable de la sabiduría del conocimiento, el concepto de verdad, el modo de reconstruir el contrato social, muchas cuestiones que me parece que están ahí y que merecen reflexión, que alguno dirá que son filosóficas o que son de otro talante, no son específicamente de doctrina social, pero yo personalmente creo que hay que abrir la doctrina social un poco más allá de lo que han sido los temas clásicos, que ahora también se han abierto con el tema ecológico. Bien. La Iglesia ha sido maestra y doctora de comunicación, pero está completamente desbordada. La revolución operada en el mundo de la comunicación tecnológica nos ha pasado por encima. Y hay intentos, oye, tenemos que ser conscientes de que tenemos que estar presentes en las redes, etcétera, pero es que realmente, wow. Es que, bueno, efectivamente, quizá nosotros teníamos una especie de monopolio en lo que era la transmisión de determinados elementos de reflexión y de cosmovisión que llegaban a través de la educación, que llegaban a través de la liturgia, que llegaban a través de los medios y la presencia social aquí en España de la Iglesia Católica. Bueno, en este momento, vamos, la situación es completamente distinta. Entonces, hay mucho que reflexionar sobre esto y no solamente es una cuestión de comunicación pastoral, que es muy importante, el tema de la comunicación en nuestras comunidades, el tema de la construcción de comunidades vivas, esto es crítico, esto es una de las cosas que me ha impactado después de estar en Los Ángeles en este encuentro. O sea, la Iglesia Católica allí está muy tocada por el asunto de los abusos, pero tiene una gran capacidad de responder, porque tiene claro que el asunto se batalla cada día y se batalla acogiendo bien a la gente, se batalla cuidando las relaciones, se batalla ofreciendo lo que la gente necesita y no lo que el cura a veces cree que necesita, porque igual no ha oído lo que la gente necesita. Entonces, no se trata de decir, bueno, vamos a rehacer todo de cero, como me pedían el otro día algunos que vinieron a hablar conmigo, ¿no? Pero sí se trata de que realmente, bueno, pues tenemos que escuchar mucho más y tenemos que cuidar pastoralmente también mucho más esa situación de las personas que viven en mundos que son muy distintos a los de nuestros conventos o los de nuestras casas curales. Bueno, bien, inclusividad en la teología. Decía Jesucristo con un poco de ironía, o con bastante ironía, que no necesitan médicos los sanos, ¿no? Entonces dice, pues yo he venido a donde he venido, y he venido a las ovejas perdidas. Bueno, pues no es quizá esta una buena introducción para lo que quiero decir ahora, pero yo sí quiero ahora hacer una reflexión sobre varios temas en la Iglesia que requieren atención pastoral y teológica, ¿no? Así por ir rápidamente. Me parece que el asunto de la comunión de las personas divorciadas o la integración en la comunidad y en la vida sacramental de las personas divorciadas y vueltas a casar es un elemento muy importante. Segundo, la consideración eclesial de las personas homosexuales, gays. Y tercero, la función de la mujer en la Iglesia. Los tres temas son temas que alguno dirá, estos temas son temas de Europa o de Estados Unidos, pero no son temas del mundo global católico. Bueno, pues ciertamente son temas que aparecen aquí y tienen más fuerza aquí, pero yo creo que son temas que han venido para quedarse y en ese sentido me parece que es muy importante que de alguna forma nos los tomemos en serio. Entonces yo aquí distinguiría lo que es la responsabilidad del ministerio petrino, o sea, lo que es la responsabilidad episcopal, que fundamentalmente no solo, pero tiene que servir, o tiene que cuidar mucho la comunión,
y lo que es la responsabilidad de la teología. Yo creo que en el ámbito de la teología hay mucho más espacio para tratar, para debatir, para desarrollar, para dar ideas en esta, digamos, doble condición de la tarea teológica, que es fascinante, porque la vida es siempre mucho más rica de lo que nosotros nos hemos dado cuenta hasta hoy, y siempre va a haber elementos que te van a dejar sorprendido, y si es que tienes esa disposición, que creo que es la única que puede tener un teólogo o una teóloga. Y luego es arriesgado también. Bueno, pues pueden decir también algunas burradas en algún momento, pero bueno, quizá hay que tener libertad. En principio no se pueden descartar, que la gente actúe y diga con libertad. Luego en la misma teología vamos a encontrar un debate interno, no es solamente de contraste con el magisterio, sino vamos a encontrar el debate interno también, y seguramente ahí se puede hacer mucho progreso. En todo caso es fundamental. Ahora voy a hablar un poco, las reflexiones finales, un poco de esta articulación, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí hay mucho que decir. Hay experiencias también en lo que se refiere a la comunión. Algunos consideran que la Iglesia va a mejorar mucho su perspectiva si resulta que resuelve el tema de sacerdocio, de celibato a los sacerdotes, y resuelve el tema de esto, del otro, estas cuestiones. Bueno, pues ya podéis ver lo que ha pasado en la Iglesia anglicana, que de alguna forma han resuelto el tema de la mujer, el ministerio presbiteral, o sea, incluso episcopal de la mujer, etcétera, y lo que ha pasado. Eso se habrá conseguido, pues, en algunos ambientes, pues una cercanía incluso de la Iglesia a la Iglesia anglicana, pero en otros ambientes se han largado. O sea, se ha producido una ruptura, pero muy fuerte. Yo creo que, al menos entender que el Papa y el obispo tienen que tener una determinada preocupación por la cuestión de la comunión, y no es solo comunión interna de la Iglesia de Vizcaya, sino es comunión también con las iglesias hermanas. Y en ese sentido que no se le puede pedir al Papa o al obispo que sean líderes en no sé qué, no. Entonces, pues ahí hay una cuestión. Otro dirá, no, pero es que el liderazgo... Bueno, no, yo lo único que quiero decir es presentar mi forma de entender este asunto, ¿no? Pero en todo caso, estas cuestiones están ahí, estas cuestiones son importantes, específicamente de las tres. Yo creo que no porque la segunda no tenga importancia, el tema de la homosexualidad. Quizá la primera está más o menos un poco abierto el debate, la segunda puede estar también, yo creo, en la práctica, o en la práctica pastoral está claramente abierto. Otra cosa es en el debate teológico. Y luego la tercera, el tema de la mujer en la Iglesia, pues yo creo que es la que más, digamos, más reflexión merece y más tiempo conviene dedicar, y más cosas hay que pensar en teología. En pastoral se puede hacer muchas cosas que no se están haciendo sin tener que plantear la cuestión de la ministerialidad de la mujer en la Iglesia. Pero yo no voy a decir si tiene que plantearse o no. Yo digo que sin tener que plantear eso hay muchas cosas que se puede hacer en materia de responsabilidades concretas y responsabilidades respetadas, y poco a poco ir estableciendo espacios en los que las mujeres asuman responsabilidades importantes y se sientan reconocidas, y que se sientan también valoradas en lo que es un nuevo estilo de fraternidad eclesial. Yo creo que hay mucha disposición por parte de la gente, ciertamente la diócesis de Bilbao existe, pero en otras diócesis también, a acomodar experiencias en ese sentido, y bueno, pues hay mucho que se puede hacer. Bien, pero está el tema teológico, que creo que tiene su autonomía. Entonces, ¿la teología qué hace? Pues abrir caminos, ¿no? Porque está la dinámica de la revelación, no está todo desde el principio, sí, está ahí, pero está ahí como en una semilla, y efectivamente tiene que desarrollarse, y ese desarrollo no es previsible de hoy, de lo que va a pasar dentro de 100 años, y ahí hay un trabajo diario que gente, mujeres y hombres, van a ir haciendo, para poder ver un poco por dónde puede ir. Y entonces, mucho tengo todavía que deciros, ¿no? Las palabras de San Juan, de Jesucristo, pero ahora no podéis con ello. Entonces, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará hasta la verdad plena. Esto es, digamos, el elemento que no solamente la teología, pero la teología tiene un papel fundamental para desarrollar esa verdad plena, que poco a poco vamos descubriendo, a veces con sorpresas y a veces con miedos. Bien, sacar lo nuevo ya contenido en el arcón del depósito de la fe, que todavía no está descubierto, es una misión irrenunciable de la teología. Teología y magisterio.
Bueno, yo creo que este asunto ya lo he planteado un poquito antes. Yo sé que los conflictos abundan. Aquí hemos tenido, pues no tan recientemente ya, pero digamos el último cuestión seria que hubo fue lo que se llamó el caso Pagola. Bueno, pero sabemos que en la historia ha habido muchos teólogos conflictivos que luego han resultado ser teólogos muy reconocidos y muy valiosos, ¿no? Y entonces, pues ya tienes a Teilhard, a Delibac, de Chenu, Congar, Rahner, en fin, tantos que han tenido también sus cuestiones. Entonces, pues no, yo creo que ahí vamos a seguir. Entonces, dos cosas me parece que quiero subrayar aquí, y con estas ya ir terminando. La tensión entre teología y magisterio es totalmente legítima. Es legítima y probablemente es necesaria. Y es fuente también de riqueza para la Iglesia. Pero la relación entre ambas, porque la relación entre ambas, tomado en cuenta, y no solamente es de tensión, sino que en muchos casos es productiva y es de ayuda mutua. Y en ese sentido, bueno, pues para mí la teología ha sido, es y siempre será, un poco en contraste con la frase de San Buenaventura, un elemento absolutamente crítico de la identidad, de la reflexión cristiana, del desarrollo de lo que es el mensaje cristiano y específicamente un elemento crítico de lo que es la identidad de la Iglesia Católica. Entonces, por eso, a nosotros no nos sobra ningún libro. A nosotros nos interesan todos. Otra cosa es que no tengamos criterio para discernir. Lo tenemos, pero realmente cualquier tipo de reflexión es relevante, es importante. Y es una concreción de aquello de que todo lo que sucede en el mundo, todas sus alegrías y sus penas, absolutamente todo es significativo para la vida de la fe y para la vida de la Iglesia. Y ya acabo con este apartado. Tengo que decir algo de la sinodalidad, ¿no? Ya. Y lo que voy a decir es que, por supuesto, la sinodalidad está, sin este nombre o sin decirlo de esta manera, en el corazón mismo de la Iglesia desde el primer momento, ¿no? Porque efectivamente es, digamos, ese ejercicio de articulación de carismas diversos, de sensibilidades distintas, que hace que, de alguna forma, conforma no solo lo que el pueblo de Dios es, sino la dirección que va definiendo. Entonces, pues eso forma parte desde el primer momento de lo que es nuestro ser. Entonces, no es nada que hemos descubierto, y sinodalidad significa participación, que no solo, pero que ahí se subraya normalmente, se identifica sinodalidad como participación, pues realmente yo creo que la diócesis de Bilbao tiene también una historia muy rica en esto de participación, y podemos, yo estoy convencido, sin pretender actuar, ejercer de bilbaíno, también poder, no sé, ilustrar con ejemplos cosas de lo que hemos vivido aquí, cuestiones que han funcionado y cuestiones que pueden ser más delicadas, pero muchas de las cuestiones han sido muy ricas y muy importantes. Entonces, lo que quiero decir respecto a esto solamente es esto, que la sinodalidad es también método de hacer teología, porque en el quehacer teológico no hay método sin sínodo. Entonces, si veis, las palabras met y sin, método, sínodo, de alguna forma son sufijos del sustantivo odos, que significa camino. Entonces, el método teológico es camino para avanzar hacia la meta del conocimiento de Dios, ¿no? Y exige el sínodo, que es una manera de hacer juntos el camino, en el que ese Dios se desvela por medio del Espíritu Santo. Entonces, a la silla o la mesa de estudio, al reclinatorio, que forma parte de la capilla y de la vida oracional y mística en la Iglesia. Tenemos que añadir también un tercer elemento, es el camino que tenemos que hacer como pueblo de Dios, con método y con sínodo. Y en ese camino realmente la aportación de la teología es fundamental. Última frase. Papa Francisco ha empezado con la Comisión Teológica Internacional 2019 y acabo con ella también. Como teólogos procedentes de contextos y latitudes diversos, sois mediadores entre la fe y las culturas, y de este modo participáis en la misión esencial de la Iglesia, la evangelización. Tenéis, con respecto al Evangelio, una misión generadora. Estáis llamados a sacarlo a la luz, a engendrarlo. Y en una función que nadie va a poder hacer, porque otros tienen otras funciones. Y quiero reiterar al final una cosa que ya os he dicho: el teólogo debe ir adelante, debe estudiar lo que va más allá
también debe hacer frente a las cosas que no son claras y arriesgarse en la discusión. Esto entre los teólogos. Pero por favor, no dice por favor, yo lo digo yo, pero al pueblo de Dios hay que darle el sólido alimento de la fe. ¿Y qué significa esto? Ahí lo dejo como interrogante.